a mí me emociona siempre que empezamos un libro nuevo, siempre mirando con expectativa lo que el Señor va a estar haciendo con la vida de la iglesia. Me emociona lo que el Señor está haciendo con la iglesia a través de las predicaciones de Primera de Timoteo, y pensando en este libro de Santiago también, viendo con expectativa la manera en la que el Señor va a seguir obrando en la vida de la iglesia. Creo que hoy la predicación va a ser sencilla, cortita, pero espero que al final de la predicación y durante toda esta semana podamos estar meditando por lo menos en dos cosas. La primera es que el Señor está muy como enfocado en purificar su iglesia. Lo que el pastor Julián ha dicho en varias ocasiones, Jesús no quiere simplemente multitudes, Jesús no quiere ruido simplemente, sino que lo que Jesús quiere es una iglesia piadosa, corazones que realmente han sido transformados por el Evangelio, y que las acciones y la vida diaria de cada una de las personas que van conformando a la iglesia puedan demostrar esa fe de manera práctica, y que la fe se vea evidenciada en las obras de su iglesia. Y también que podamos salir animados pensando en que todos hemos sido llamados a ser siervos del Señor, a ser los esclavos del Señor. Entonces, vamos a estar viendo el día de hoy simplemente el contexto general del libro de Santiago y el versículo 1. No va a ser nada más. Solo el contexto y el versículo número 1. Y el versículo número 1. Creo que esta carta de Santiago, antes de entrar con el contexto, es de esas cartas que son medio incómodas, porque van a sacar al creyente de su zona de confort. Hoy en día está surgiendo un movimiento muy peligroso que lo podríamos definir como la hipergracia, que le está diciendo al creyente que no importa la manera en la que nosotros vivamos, capaz Cristo ya nos salvó, no tenemos que hacer nada más. No tenemos que esforzarnos en nuestra vida de piedad, no tenemos que reflejar nuestra fe en obras, y es un movimiento muy peligroso porque está engañando a las personas, haciéndoles creer y pensar que no importa el estilo de vida, si yo hice una oración en el pasado, soy salvo. Este movimiento tergiversa un dicho que dice, salvo siempre salvo. Si en algún momento yo hice una oración de fe, soy salvo. No importa nada más. No importa mi estilo de vida, no importa mis acciones. La salvación no se pierde. Entonces, si en algún momento yo corrí a Cristo o hice una oración de fe, bueno, eso basta. Pero libros como este de Santiago nos van a demostrar que no es así. Claramente la salvación es únicamente por gracia. Es Dios el que otorga la salvación por gracia, es Dios el que otorga la fe, es Dios el que otorga el arrepentimiento, pero la fe que Dios otorga al creyente no es una fe vacía ni es una fe sola, es una fe que va a venir acompañada por obras que van a reflejar la fe que Dios ha dado al creyente. Entonces prácticamente, más adelante lo vamos a ver, pero un argumento que Santiago va a dar es que le va a decir a los creyentes a los cuales les está escribiendo, ustedes tienen que estar examinando constantemente su fe. En el diario vivir tienen que evidenciar las obras que están haciendo, porque si esas obras no demuestran la fe que con su boca están diciendo creer, probablemente ustedes no son salvos. Y otra vez, por eso este libro de Santiago a veces para algunas personas tiende a ser incómodo. Algunas personas piensan, ¿nos va a hacer dudar de la salvación? Tenemos que estar constantemente mirando nuestras obras y nuestra fe. Bueno, Santiago va a decir que sí, pero no solo Santiago. Creo que en algún momento ya les he nombrado mucho el versículo que está en Corintios, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, estén considerando o meditando si realmente están en la verdadera fe, porque puede ser que no, o puede ser que sí. Pero libros como ese, como Santiago, son preciosos, porque nos muestra aún también el carácter de Cristo. Cristo está muy comprometido con seguir perfeccionando nuestra fe y no va a descansar. Sería ilógico pensar que Cristo salva a una persona
pero le queda grande transformarla. No. Cristo a la persona que salva se compromete en el proceso de la santificación a perfeccionarla. Claramente no vamos a ser personas perfectas, vamos a ser personas que van a seguir luchando contra su pecado, pero la hora de la santificación es Cristo comprometiéndose Él mismo en seguir perfeccionando a cada creyente, a cada persona que ha rescatado para asemejarla cada vez más a Él. Entonces, Santiago, otra vez, va a dar la exhortación de que nuestra vida tiene que reflejar la fe que nosotros decimos creer. No hay opción, no hay opción. Para comenzar ahí en algunos datos del contexto, la carta de Santiago, aunque está ubicada casi al final de nuestras Biblias, en realidad, muy probablemente, fue la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Tiene una fecha muy temprana, que es aproximadamente alrededor del año 45 después de Cristo. Aproximadamente 15 años después de que la iglesia empieza, o 15 años después de que comienza la historia de la iglesia. El que escribe la carta claramente se llama Santiago, lo leemos en el versículo 1, pero no nos da muchos detalles acerca del autor. No nos dice qué más hace este autor, no nos da características específicas de este autor. Lo que nos da a entender es que este autor no necesita presentarse porque los destinatarios lo conocen muy bien. No necesita una carta de presentación. Cuando esta carta le llega a los destinatarios, no cabe duda que ellos saben específicamente qué persona fue la que les escribió. Tenemos varios Santiagos en el Nuevo Testamento, los cuales vamos a encontrar con el nombre de Jacobo. Ese Jacobo es el mismo Santiago. ¿Listo? Jacobo es el mismo Santiago. Hay hoy en día muchos debates en cuanto a cuál de todos los Santiagos que aparecen en el Nuevo Testamento, capaz hay específicamente en el libro de los Hechos, el debate está cuál de todos ellos escribió esta carta. Se resume a 4 específicos, pero bueno, no vamos a entrar ahorita en el debate ni a entrar específicamente en mirar cada uno, sino que lo que entendemos acerca de quién escribió esta carta es que el autor es Santiago, aquel que era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. El autor de esta carta es Santiago o Jacobo, aquel hombre que era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. El pastor principal de la iglesia de los primeros años de la historia de la iglesia. Aunque cuando nosotros vamos leyendo el libro de Hechos es algo interesante porque el pastor también ha hecho mucho énfasis. Al principio de la historia de la iglesia había una pluralidad de ancianos, no era simplemente uno, pero lo que vemos de este Santiago es que aunque había una pluralidad de ancianos, este Santiago tenía la última palabra, era el que cerraba el debate y era el que daba al final la conclusión. O sea, era un hombre respetado en la iglesia primitiva y prácticamente era la columna sobre la cual estaba la iglesia allí en Jerusalén. Ahí en Gálatas 2:9 dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lo que Pablo nos está diciendo aquí en este pasaje es que cuando él llega a Jerusalén, habían 3 hombres específicos que probablemente estaban liderando toda la iglesia en Jerusalén. El primero que nombra Pablo, ¿quién es? Es Jacobo, Santiago. Lo nombra incluso por encima del mismo Pedro y del mismo Juan. Este Santiago era, como se los dije, la persona principal o la persona que estaba encargada de todo lo que estaba pasando allí en la iglesia en Jerusalén. Y también Pablo aquí nos da un dato, porque Pablo nos dice ellos, Santiago, Pedro y Juan,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, pero ellos van a quedarse con los judíos, con los de la circuncisión. Entonces aquí nos van dando algunos datos del autor de esta carta de Santiago. Este autor, el llamado principal que Dios le da es ir a los de la circuncisión, a los judíos, no a otro pueblo, a los judíos. Por eso es que este hombre era el pastor principal allí en la iglesia de Jerusalén. Ahí también en Hechos 21, 17 al 18 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. O sea, empezamos a ver cómo Pablo generalmente llega principalmente a donde Santiago, porque era nuevamente la persona principal dentro de la congregación. Este Santiago, el Santiago que es la persona principal o el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, es el medio hermano del Señor Jesucristo. Es el medio hermano del Señor Jesucristo. Algo que me llama la atención, que claramente ya saben, es que en el ministerio de Cristo aquí en la tierra, los hermanos de Cristo, ninguno creía en él. Hay un relato en los evangelios cuando los mismos hermanos se burlan de Cristo. Hay una fiesta en Jerusalén y se burlan de Cristo diciéndole: ve, no que tú quieres ser reconocido. Bueno, la persona que va a empezar un movimiento tiene que estar en el ojo público. Así que ve, date a conocer si es que realmente eres quien dices ser. Pero lo decían de una manera sarcástica, porque los hermanos de Cristo no creían en él como el Salvador y como el Mesías. Pero en algún momento, entre el ministerio terrenal de Cristo y en su resurrección, aparentemente cuando Cristo resucita, se aparece a ellos y muchos, la mayoría, en ese momento, cuando Cristo después de que resucita y se desaparece, ellos creen. Ya la prueba final, no hay más que debatir que realmente Él es el Mesías. Probablemente este Santiago se convierte después de la resurrección de Cristo, cuando el Cristo mismo resucitado se le aparece a él. Otro dato interesante de este Santiago es que si ustedes recuerdan allí en Hechos capítulo número 15, hay un concilio. ¿Quién era la persona principal de ese concilio? ¿Quién era la persona que estaba dirigiendo todo y la persona que se levanta para dar su opinión y para ir dirigiendo todo? La persona importante o la que va dirigiendo todo es Santiago. Este Santiago es la persona que en el concilio va llevando la vocería y va llevando las opiniones y liderando allí a la iglesia. Un hombre, un estudioso, se tomó el trabajo exhaustivo de hacer un estudio profundo y este hombre contó 230 palabras que son usadas en la epístola que aparecen en el concilio de Jerusalén. 230 palabras que aparecen en la epístola de Santiago aparecen también en el concilio de Jerusalén y son palabras utilizadas por Santiago, el medio hermano de Jesús y el líder de la iglesia, como una prueba contundente de que el autor de esta carta es efectivamente el medio hermano del Señor Jesús. La tradición nos cuenta que este Santiago, el justo, como se le conocía, fue martirizado. Algunos dicen que fue a garrotazos o también hay otra segunda opción que se nos dice que fue lanzado desde el pináculo del templo. También hay unos que dicen que podrían ser las dos. Lo lanzaron desde el pináculo del templo, no murió y lo agarraron a garrotazos hasta que entregó su vida. Cualquiera de las dos creo que nos hace pensar la obra tan tremenda de Cristo en la vida de una persona. Otra vez, fue un medio hermano que no creía en él, en su ministerio terrenal, pero que una vez que se comprometió con Cristo, que Cristo lo llamó, él dedicó su vida por completo hasta el final y entregó su propia vida por defender el nombre del Mesías. Otro dato, ¿a quién se le escribe esta carta?
Esa carta va dirigida a judíos cristianos, a personas que probablemente un día fueron las ovejas de este pastor de Santiago, pero que hoy ya no lo son más, porque fueron cristianos judíos que les tocó salir. Ahí cuando dice que están en la diáspora o la dispersión, son creyentes que huyeron a causa de la persecución que se levantó en Jerusalén. Entonces podríamos pensar la manera en la que Santiago está escribiendo con un corazón pastoral. Quiere escribirle a aquellas personas que en algún momento él pastoreó y él cuidó, para seguir cuidando su corazón y seguir cuidando la fe de cada uno de ellos. Hablando un poquitico aquí del desarrollo de la carta, este libro de Santiago tiene un parecido a un libro sapiencial. Muchos estudiosos dicen que este libro de Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, por toda la sabiduría y por varias similitudes que Santiago hace con el libro de Proverbios. Este libro de Santiago no tiene un hilo de pensamiento claro y específico. No se podría capaz seguir el hilo como las otras cartas, digamos, de Pablo. Uno sabe que Pablo empieza a hablar de esto y después va a hablar de esto, pero hay una secuencia lógica. Bueno, en esta carta de Santiago no. Santiago va a tratar muchos temas. Capaz podríamos decir que el hilo que los une a todos es la fe que se va a ver reflejada en obras. Santiago está muy preocupado por las acciones de los creyentes que salieron. Santiago va a querer entrar a corregir. Por eso es que no va a haber un solo tema, sino que Santiago va a tratar diferentes temas y cómo la fe de estos creyentes tiene que reflejarse en cada uno de esos temas. Aquí hay una tablita para que puedan entender mejor la diversidad de temas que Santiago va a tocar. En el capítulo 1, miren los temas que va a tocar Santiago: las pruebas, la sabiduría, la oración, la fe y la duda, las riquezas, la tentación, el carácter de Dios, la palabra de Dios y la necesidad de practicarla, la religión pura. En el capítulo número 2, el pecado de la parcialidad en relación con los ricos y los pobres. Otro tema es la ley de Dios, la fe y las obras. En el capítulo 3 después va a pasar a hablar acerca de la lengua, la sabiduría y los conflictos. En el capítulo 4 va a seguir hablando de los conflictos, de la oración, de la mundanalidad, de la gracia de Dios, de la soberbia y la humildad, de la murmuración, del carácter incierto de la vida y de la providencia de Dios. Y en el capítulo 5 va a terminar hablando de los ricos y su ética laboral, de la segunda venida del Señor, de la queja, de el sufrimiento paciente, de los juramentos, de las enfermedades, de la oración y de la confesión. Tremendo todos los temas que va a tocar Santiago en una sola epístola. Pero cuando nosotros miramos todos esos temas, el tema principal que está detrás de todos esos subtemas es la fe que se tiene que ver reflejada en obras. Entonces, la lengua, bueno, si nosotros somos creyentes, tenemos que evidenciar con nuestra lengua que realmente tenemos la fe salvadora. Esa carta o epístola de Santiago tiene palabras de aliento, pero la mayoría van a ser palabras de corrección. También un autor decía que este Santiago es lo más parecido a lo que en el Antiguo Testamento veíamos de los profetas. Generalmente los profetas entraban a atacar una situación y a corregir. Es prácticamente lo mismo que va a venir a hacer Santiago aquí con esta epístola. Santiago va a animar a los creyentes que están sufriendo a vivir una vida cristiana auténtica. Prácticamente como que el eslogan de Santiago es: no importa la situación en la que ustedes están, si ustedes dicen ser cristianos, tienen que reflejar la fe que Cristo les dio. Si no reflejan esa fe, sencillamente no son creyentes. Tendrían que evaluar su fe. Santiago también aquí en toda esta epístola nos va a decir que la verdadera fe afecta a todas las áreas de nuestra vida, en todo momento.
Tremendo el estándar que pone Santiago. La fe va a afectar todas las áreas, todo el tiempo, en todo momento. No van a haber áreas grises en el creyente, no van a haber áreas en las que se va a notar mi fe y van a haber áreas en las que no se va a notar mi fe. El argumento de Santiago es claro. En todas las áreas tienes que reflejar la fe que dices creer con tu boca. La verdadera fe, va a decir Santiago, afecta, por ejemplo, la manera en cómo yo enfrento las pruebas. Si yo tengo fe, Santiago va a decir que voy a tratar a mis hermanos de una manera que refleje esa fe verdadera. Santiago, por otro lado, también va a decir que si tenemos fe verdadera, eso va a ser evidente por nuestras obras. Las obras van a ser el fruto de la fe verdadera que habita en cada uno de nosotros. Santiago más adelante también va a decir que si tenemos la fe verdadera, vamos a utilizar nuestra lengua de una manera correcta. Vamos a utilizar nuestra lengua, nuestras palabras, nuestras expresiones de tal manera que brille la fe que Cristo puso en nosotros. Usar mi dinero de acuerdo a la fe verdadera. Santiago va a animar a todos los creyentes a evaluar su fe. ¿Cómo se refleja en la vida práctica su fe? Alguno podría pensar, qué duro que es Santiago. O sea, no que es el pastor de muchos de ellos, no sabe que están sufriendo una persecución, ¿por qué no les habla más, con palabras más tranquilas, más dándole ánimo? O sea, si sabe la situación en la que ellos están tan desesperantes, ¿por qué les va a poner otra carga más? ¿Por qué? Bueno, porque ese es el corazón del pastor. Santiago no quiere darles falsas expectativas a estos creyentes. Y aún en la situación difícil en la que están, Santiago quiere que salga a relucir la fe que ellos dicen tener. Santiago no va a excusar al creyente. Santiago no va a decir, está bien, estás viviendo circunstancias difíciles, entonces Dios te da el aval de vivir la vida a tu manera o de ser flexible con tu fe. No. Santiago va a decir, no importa la circunstancia, tú dices ser creyente, en todas las áreas tienes que vivir de la manera en la que Dios quiere que vivas y reflejando la fe que Él ha puesto en ti. Santiago también nos va a mostrar que si no tenemos fruto, si no vivimos con las obras, sencillamente es porque no hay fe verdadera. Santiago va a entrar a confrontar esa realidad. Y antes de que nosotros pensemos que es algo brusco, tenemos que pensar que es la gracia del Señor. Porque muchas personas a las que Santiago les va a escribir no son salvas. Están engañadas pensando que sí son salvas. Y es la gracia del Señor que utiliza Santiago para confrontarlos con la realidad. Ayer veíamos con los jóvenes el carácter de Cristo y pensábamos, Cristo no es un monstruo que va a pasar y cuando esa caña cascada esté rota, Cristo va a pasar y la va a terminar de destruir. No, Jesús no es un monstruo, es un Dios bondadoso y misericordioso. Jesús es aquel que va a pasar, va a tomar esa caña, la va a vendar y la va a cuidar con su tierno amor. De la misma manera, Jesús va a hacer con aquellas personas que están engañadas en cuanto a su fe. Jesús no va a entrar a destruirlos, pero Jesús sí va a entrar a confrontarlos con su realidad para que reconozcan su engaño y puedan correr a Él. Jesús no le va a mostrar a una persona que está engañada para cerrarle las puertas al cielo. No. Jesús le va a mostrar su realidad para que esa persona pueda correr a Él. Lejos de pensar que Santiago está siendo brusco con esta carta, tenemos que pensar que es una carta llena de misericordia, porque Dios está confrontando corazones que están siendo engañados para que puedan ver al Salvador correctamente, para que al correr a Él, Cristo los salve. ¿Y cuántas veces necesitamos esas confrontaciones para mirar todo lo que hay en el corazón y para mirar la realidad de nuestro corazón? La epístola de Santiago también contiene muchas preguntas en las cuales Santiago los va a poner contra la espada y la pared.
Santiago los va a querer hacer entrar en razón sin darles escapatoria. Ahí en el capítulo 2, versículo 4, hay un ejemplo de una de esas preguntas donde Santiago les dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Preguntas así están plagadas en toda la carta de Santiago. En el griego hay muchas palabras para decir no o para negar algo, pero también en el griego cuando una pregunta empieza con u, es porque se espera una respuesta afirmativa. Y es lo que aparece aquí en el versículo 4. Santiago dice, ¿no hacéis distinciones? Claro que ellos hacen distinciones. Y la respuesta, ellos la saben. Claro que estamos haciendo distinciones. Y Santiago va a empezar a confrontar la realidad de estos creyentes con esas preguntas. ¿No hacéis distinciones? Claro que hacemos distinciones. No estamos reflejando lo que estamos diciendo creer. ¿No hacéis tal cosa? Por supuesto que lo estamos haciendo. ¿No dicen tal? Por supuesto que lo estamos diciendo. Los va a dejar sin alternativa para que puedan mirar la condición de su corazón. El tema central, aunque ya lo dije de manera implícita, el tema central de esta carta podría resumirse en el versículo 17 del capítulo número 2, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué tremendo ese versículo. Ese podría ser el resumen de toda la carta de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe muerta no salva. La fe muerta no transforma. La fe muerta no me ha sido dada por Dios. Así que si no hay obras que evidencien mi fe, Santiago es muy claro, no hay salvación. La fe verdadera produce obras. La fe verdadera afecta y transforma cada área de la vida. La fe práctica. Es como si Santiago les dijera, no me digas que tienes fe, muéstrame que tienes fe. Puedes decir muchas cosas, pero si con tus acciones no lo demuestras, es nulo. Otra vez, no me digas que tienes fe, muéstrame que tienes fe con tus acciones. De lo contrario, evalúa tu fe y tu relación con el Señor Jesucristo. Charles Swindoll decía lo siguiente acerca de toda esta carta de Santiago. Quienes se consideran pueblo de Dios y verdaderamente pertenecen a Él, sus vidas producirán obras o fruto. Con un lenguaje y temas que recuerdan al sermón del monte de Jesús, Santiago critica duramente al creyente hipócrita que dice una cosa pero hace otra. Más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, Santiago destaca la necesidad de que los creyentes actúen conforme a su fe. No hay otra posibilidad, no hay otra alternativa. Estaba pensando también con los jóvenes que estamos viendo Mateo, ahí en el capítulo 11 del libro de Mateo hay un quiebre. Hasta ese momento todo ha sido lindo, Jesús está haciendo milagros, las personas van detrás de Jesús porque les da lo que ellos quieren, porque hacen cosas o lo siguen de manera superficial, pero en el capítulo 11 Jesús, conociendo sus corazones, empieza a meter presión. Y en el capítulo 11 Jesús dice unas palabras tremendas. Jesús pone sus términos sobre la mesa y le dice a todas las personas, si ustedes no se arrepienten, no van a ser salvas. No importa quiénes me estén siguiendo, sin arrepentimiento no va a haber salvación. Y en ese momento, ¿qué pasó con la nación de Israel? Rechazó al Mesías. Y de ese momento en adelante ya se va a ver muy marcado el rechazo de los líderes religiosos y de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús puso sobre la mesa las demandas de su evangelio. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y prácticamente son las mismas palabras de Santiago. Sin obras que reflejen su fe, no va a haber salvación. No hay otra alternativa. Pero no se equivoquen tampoco. Después de que Jesús dice esas palabras confrontantes en Mateo 11, Jesús pasa de una manera preciosa
a mostrar cuál es su carácter. Y su carácter es misericordia. Va a ser un reino marcado por la misericordia. O sea, Jesús pone las demandas del Evangelio sobre la mesa, pero las demandas del Evangelio no son imposibles de cumplir, porque son puestas por el Rey que es misericordioso. Ahí en el Antiguo Testamento Dios dice, mi palabra está cerca de ti, no tienes que subir al cielo para alcanzarla o no tienes que bajar para alcanzarla, está cerca de ti, no es imposible. Y es lo mismo que dice Santiago, no es imposible, pero esas son las demandas del Rey, esas son las demandas del Evangelio. Si tú dices creer en Él y si tú dices tener fe en Él, tiene que reflejarse por tu diario caminar. Podríamos también pensar que Santiago hace un doble uso de esta epístola. En primer lugar, motiva al creyente a vivir una fe genuina. Lo motiva a que pueda seguir perseverando. Hay como Pablo en algún momento le escribió a los Corintios, el tiempo es corto, estamos en la recta final, entonces prácticamente Santiago les está diciendo a los creyentes, perseveren porque un poquito y ya están con Cristo. No desmayen y sigan mostrando la fe preciosa que Jesús les ha dado. Manténganse firmes hasta el final. Pero el otro propósito es para el no creyente, que está engañado pensando que es creyente cuando en realidad no lo es. Y tiene el propósito de sacar a luz lo que hay en el corazón, de evidenciar para que estas personas puedan evaluarse y decir, yo creí que era salvo, pero no lo soy, porque mi vida no demuestra lo que yo digo creer. Ahí en el grupito del encuentro bíblico, el número 5, hemos hablado mucho que es muy fácil aparentar, es muy fácil dar una perspectiva de mí falsa, pero yo no me puedo engañar a mí mismo. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea, yo les decía a ellos, ustedes me ven aquí predicando, pero ustedes no saben lo que está pasando en mi mente. Ustedes no saben cuál es mi motivación para estar aquí enseñándoles la palabra del Señor. Ustedes no pueden ver mi corazón, solo me pueden ver a mí predicando, pero yo sí conozco mi corazón. Bueno, en parte. Yo sí sé lo que hay en mi mente y yo sí conozco mis intenciones. Santiago les está diciendo a las personas, evalúense, no se engañen. Yo no puedo mirar sus corazones, pero ustedes sí pueden mirar lo que hay en sus corazones. Y si ven una incoherencia, corran a Cristo, no se sigan engañando. Tienen que correr a Cristo inmediatamente por salvación. Así que es sacar a la luz. Otra vez, no para hundir a la persona o descartarla o dejarla en el piso, no, sino más bien llevarla a reflexionar, abrir sus ojos para que puedan correr al redil y puedan correr a Cristo. No piensen que cuando viene una confrontación en cuanto a la fe, no piensen que cuando una persona viene a confrontar porque el estilo de vida que están viviendo no es conforme a la fe, no piensen que esa persona es un monstruo que los quiere desacreditar o que quiere hundirlos. No, es todo lo contrario. Es un acto de amor, porque nos están ayudando a abrir los ojos porque no estamos viendo cosas claras. Entonces, cuando una persona venga a confrontar como Santiago va a confrontar a estos creyentes, tenemos que verlos como se los dije ahorita, la gracia del Señor que nos incomoda para que podamos ver nuestra condición real. Para que podamos ver nuestra condición real. También estaba pensando en un pasaje en Mateo. Jesús no quiere multitudes superficiales. Como veíamos al principio, Jesús está comprometido en santificar a su iglesia. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús hacía milagros y después de hacer los milagros les decía a las personas, o sea, literalmente dice, les ordenó enfáticamente que no lo descubriesen y que a nadie dijeran lo que acabó de pasar. Bueno, ayer veíamos en un comentario que una posible razón por la que Jesús le prohibía a esas personas ir a hablar es porque Jesús conocía sus corazones y Jesús sabía que ellos no eran genuinos y que había superficialidad en sus corazones. Entonces prácticamente Jesús les está diciendo,
no quiero que vayan y hablen, porque ustedes no van a exaltar mi nombre, porque sus corazones no han sido transformados. Mis voceros no quiero que sean personas superficiales. Mis voceros quiero que sean personas a los que verdaderamente el Evangelio transformó esos corazones. Ustedes no tienen el corazón transformado por el Evangelio porque solo me están siguiendo por los milagros. No quiero que hablen de mí. No vayan a hablar de mí. Caso contrario pasó con los apóstoles, que Jesús los envió de dos en dos a predicar, porque ellos estaban siendo confrontados y transformados por el Evangelio. Jesús no quiere personas superficiales. Jesús quiere corazones que sean transformados por el Evangelio. Y por eso esta carta de Santiago es tan preciosa, porque va a ayudar a que la iglesia pueda ser purificada, que se examine cada uno y mire lo que hay en el corazón. Si es que realmente está la fe, que salva. Algunos datos generales para terminar la parte de la introducción. Esta carta, esta epístola de Santiago es denominada dentro de las cartas generales, ya que no va dirigida a una persona específica o a una iglesia específica. Varios padres apostólicos hacen referencia a esta carta en sus escritos. Recordemos que los padres apostólicos fueron estos hombres líderes de las iglesias que siguieron a los apóstoles cuando los apóstoles murieron. Entonces, tenemos hombres como Eusebio, Clemente, Ireneo, referencias en el pastor de Hermas, y esto nos da a entender que esta epístola en los años de la iglesia primitiva llegó a ser muy importante. Era muy enseñada por aquellos que estaban liderando la congregación. También otro dato interesante es que Martín Lutero, la persona visible de la Reforma, tuvo objeciones muy serias contra esta epístola, llegando a llamarla como una epístola o como una carta de paja y desnuda de todo carácter evangélico. Martín Lutero fue muy duro con esta epístola de Santiago. Incluso cuando Martín Lutero estaba cuando tradujo todo el Nuevo Testamento al alemán, esta epístola de Santiago fue la última que él tradujo, porque no quería traducirla, porque tenía muchas objeciones que a su parecer él pensaba, esta carta no es inspirada por Dios. Él pensaba que todo lo que se está hablando aquí en Santiago estaba en contradicción con la doctrina de la justificación por fe que habla Pablo. Porque cuando uno mira esta carta de Santiago, aparentemente, o lo que llegó a entender Martín Lutero, es que Santiago está hablando de que el hombre va a ser justificado delante de Dios por medio de sus obras. Entonces eso lo llevó a pensar, eso es imposible, pero lo que no veía Martín Lutero es que estas dos doctrinas, la de Santiago y la de Pablo, no se contradicen, sino que se complementan. Pablo está hablando de la justificación delante de Dios solamente por la fe, pero Santiago en esta epístola va a hablar de la justificación delante de los hombres, no delante de Dios, delante de los hombres por medio de las obras. Con Dios soy justificado únicamente por fe, pero delante de las personas soy justificado o voy a hacer palpable mi fe mediante mis obras. Mediante mis obras. Terminamos ahí algunos datitos del contexto y vamos a entrar ya para terminar al versículo 1 nomás. Versículo 1 nomás. Espero que, no sé, esta semana podamos mirar las notas otra vez o el canal de YouTube, que podamos también seguir siendo confrontados con nuestro estilo de vida y nuestra fe, que esto no quede simplemente en un contexto de un libro que vamos a entrar a estudiar, sino que realmente lo que Santiago tuvo en su corazón y lo que Dios pensó para inspirar esta carta pueda ser palpable en nuestras vidas. Que también nosotros mismos podamos llegar a confrontar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones
para que pueda salir una fe purificada y una fe limpia. Versículo número 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Vamos a dejar de últimas ese de Santiago, siervo de Dios, y simplemente para terminar de explicar, cuando Santiago dice que los destinatarios son las 12 tribus que están en la dispersión, cuando se refiere a las 12 tribus, encierra de manera general a los judíos creyentes. O sea, no es una iglesia específica, sino es en general a la nación de Israel, a los judíos que son creyentes. Ellos son los destinatarios. Ellos son los destinatarios. Me llama la atención, otra vez volviendo a la primera parte del versículo, él se presenta, pero Santiago no dice Santiago, el medio hermano de Cristo. Santiago no va a intentar alardear de su consanguinidad con Cristo, porque a él no le importa eso. Santiago de lo que se va a gloriar es de lo que Cristo transformó en su corazón y hoy, en ese momento, ¿quién era delante de Cristo? No quiere tener beneficios por cosas del pasado. Quiere gloriarse únicamente en lo que Cristo es y en lo que Cristo le permite hoy ser delante de él. Esa palabra siervo está en nominativo. Cuando una palabra está en nominativo es que es la idea central o la palabra central. O sea, cuando una persona estaba leyendo esta carta, entendía que la idea que Santiago quería dar es que él es siervo y que eso domina su vida completamente. Eso es lo que me define, eso es lo que soy, eso es lo que Dios me hizo. Por eso voy a vivir y todo lo que yo haga va a ir rodeado en cuanto a eso, que soy el siervo de Dios. El siervo de Dios. Creo que esa es una palabra que conocemos mucho, es la palabra doulos, que todos la han escuchado. Es la palabra en la que el Nuevo Testamento se refiere en su mayoría a esclavo. Y simplemente hacer algunas aclaraciones. Lo que significa o el énfasis de esta palabra es que es una persona dedicada a otra y que es una persona que está en completa desatención de los intereses propios. Un esclavo es una persona que está entregada a otra y completamente desinteresada por los intereses propios. Es lo que Santiago está diciendo. Yo no tengo cuidado de mí. Yo ahora le pertenezco a Cristo y soy dedicado para Cristo. Originalmente también este término es el más inferior en la escala de la servidumbre, pero transmite la idea de los estrechos vínculos del esclavo con su amo, de pertenencia, de estar obligado y desear hacer su voluntad. Es una relación permanente, voluntaria contra el amo. Lo que está diciendo Santiago es: yo me comprometí porque Jesús me salvó, yo me comprometí permanentemente de manera voluntaria a ser dedicado a Él, no pensar en mí de ahora en adelante. Yo vivo para aquel que me tomó. En resumen, la voluntad del esclavo se consuma en la voluntad del amo. La voluntad del esclavo se consuma o tiene su culminación en la voluntad del amo. Prácticamente Santiago dice: lo que mi amo quiere, yo quiero. Lo que mi amo dice, yo digo. Lo que mi amo hace, yo voy a hacer. No importa lo que yo piense, es lo que mi amo piense. También esa palabrita de doulos en el sentido hebreo describe a un siervo que se compromete voluntariamente a servir a un amo al cual ama y respeta. Entonces en el hebreo aunque pone más énfasis. Yo me rindo voluntariamente a él porque lo amo y lo respeto. Por eso, lo que él diga, yo digo, porque lo amo y lo respeto.
Lo que él piense, yo pienso, porque lo amo y lo respeto. También esa palabra habla acerca de la sumisión al amo. El esclavo no tenía vida propia, ni voluntad propia, ni propósito propio, ni plan propio. Todo estaba sujeto a su amo. Cada pensamiento, cada aliento, cada esfuerzo del siervo estaba sujeto a la voluntad de su amo. En resumen, la imagen de un siervo es la de alguien absolutamente rendido y totalmente dedicado a su amo. Otra vez con los jóvenes. Ayer estábamos viendo el pasaje de Mateo 12, del 15 al 21, cuando va a mostrar el carácter del siervo de Dios. Va a mostrar quién es Cristo específicamente. Y la manera en la que Mateo lo presenta ahí es que Cristo es el siervo perfecto de Dios que vino a cumplir en su totalidad las profecías. Y cuando uno mira ahí en el versículo 17, cuando dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, literalmente es cumplir en su totalidad, abarcar, llenar completamente lo que fue dicho anteriormente por Dios. Entonces, eso ponía un énfasis en el carácter de Cristo y en el carácter del siervo. Cristo, el único propósito por el que estaba aquí era para terminar hasta la última palabra la voluntad del Padre. Nunca se zafó de la voluntad del Padre. Nunca hizo nada por su voluntad propia. Estoy aquí para cumplir hasta la palabra final de lo que mi Padre, de lo que mi amo en ese contexto dice y me ordenó hacer. Y en ese contexto, pues, Cristo es el siervo perfecto del cual nosotros tenemos que aprender y reflejarlo. Entonces, si Cristo hizo eso, nosotros tenemos que hacer eso. Santiago hizo eso. Santiago entendía, yo estoy aquí desde el momento en el que el Señor Jesús me salvó con el único propósito de cumplir hasta la última palabra de mi amo. Me desintereso por mí. Ya mis opiniones no importan. Ya mi pensamiento no importa. Importan las palabras de mi amo. Y voy a cumplir hasta la última palabra lo que mi amo dice. Al usar también esta palabra de esclavo, Santiago prácticamente está diciendo, soy esclavo del Señor Jesucristo. Estoy completamente entregado a su voluntad. Estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga. Estoy dispuesto a decir lo que Él me diga. Estoy dispuesto a ir a donde Él me guíe. Soy un hombre que ha tomado una decisión. Voy a servirle para siempre. Recuerdo unas palabras de Martín Lutero. Martín Lutero era a veces un poquitico exagerado. Y Martín Lutero en una parte decía, si mi rey me dice que me agache y coma basura, yo lo voy a hacer, porque es mi rey el que me lo está pidiendo y todo lo que él me pide es para mi bien y para su gloria. Entonces, prácticamente Santiago está diciendo lo mismo. Yo soy su esclavo y no hay nada en lo que yo me vaya a negar a mi amo. Todo lo que él me diga, eso voy a hacer, porque es mi amo. Matthew Henry, en un comentarista, añade a esta frase y dice, el mayor honor del más grande apóstol, hablando de Pablo, y de los ministros más eminentes es ser siervos de Jesucristo, no los amos de las iglesias, sino los siervos de Cristo. El título más importante que puede tener una persona no es ser el amo de una iglesia, es ser el esclavo de Cristo. Termino con dos comentarios más. Aquí un comentarista decía, si para tu corazón es cargoso pensar en que eres un esclavo y luchas en tu corazón por rendir completamente tu voluntad al Señor, escucha esto y espero que sea para tu estímulo. El amo es responsable de las necesidades de sus esclavos. Es el amo, el que es responsable por él mismo, por las necesidades de aquellos que son sus esclavos. Como que Dios se compromete a sí mismo a satisfacer lo necesario de aquellos a los cuales ha llamado como esclavos. También dice,
El amo es responsable de los deberes de sus siervos. Ellos no eligen su propia tarea ni su propia esfera. Es su amo el que rige y dirige sus vidas. O sea, prácticamente ustedes no tendrían que, lo que dice él, como esforzarse por pensar qué tienen que hacer, porque es responsabilidad del amo darles la tarea. Su única responsabilidad es obedecer aquello que el amo ya les dijo que tenían que hacer. Y por último, él decía, el amo es responsable de las provisiones de sus esclavos. Es el amo el que equipa, es el amo el que provee, es el amo el que da. Qué amo tan precioso el que tenemos nosotros en Cristo. Y termino con un poema. Voy a terminar con un poema en cuanto a la esclavitud. Es un poquitico largo. Dice este poema. En primer lugar va a hablar de Cristo. El título es No tenía derechos. Y dice, no tenía ningún derecho. No hay derecho a una cama blanda ni a una mesa bien puesta. No tenía derecho a una casa propia, a un lugar donde buscar su propio placer. No tenía derecho a escoger compañeros agradables, simpáticos, que pudieran comprenderlo y simpatizar con él. No tenía derecho a alejarse de la inmundicia y del pecado, a envolverse en sus vestiduras y desvincularse para caminar por caminos más limpios. Ningún derecho a ser comprendido y valorado. No, no por aquellos sobre quienes él había derramado una doble porción de su amor. Ni siquiera tenía derecho a no ser jamás abandonado por su padre, aquel que significaba más que todo para él. Su único derecho era soportar en silencio la vergüenza, los escupitajos, los golpes, tomar su lugar como pecador en el banquillo de los acusados y llevar mis pecados con angustia en la cruz. Él no tenía derechos. ¿Y yo? ¿Un derecho a las comodidades de la vida puedo tener yo? No, pero sí al amor de Dios por mí. ¿Puedo acaso tener algún derecho a la seguridad física? No, sino únicamente derecho a la seguridad de estar en su voluntad. ¿Tengo acaso algún derecho al amor y la compasión de quienes me rodean? No, sino a la amistad de aquel que me comprende mejor que yo mismo. ¿Tengo acaso algún derecho de ser líder entre los hombres? No, sino el derecho a ser guiado por aquel a quien lo he entregado todo, guiado como un niño pequeño de la mano de su padre. ¿Tengo acaso algún derecho a un hogar y a seres queridos? No, no necesariamente, pero sí a morar en el corazón de Dios. ¿Tengo acaso algún derecho a mí mismo? No, pero sí tienes derecho a Cristo. Todo lo que Él me quita, yo lo daré. Todo lo que Él me da, yo lo tomaré. Él es mi único derecho. Él, el único derecho ante el cual todos los demás se desvanecen en la nada. Tengo pleno derecho sobre Él. Oh, que Él tenga pleno derecho sobre mí, pues yo soy hecho esclavo suyo. ¡Qué privilegio más grande! Eso hubieran sido palabras que Santiago hubiera dicho perfectamente. Soy un esclavo de Cristo. De aquí en adelante, todo lo que en algún momento quise considerar como mi derecho se desvanece a los pies de Cristo. Mi único derecho es Él y voy a vivir por Él hasta completar la última palabra que Él me dio para hacer. Y sí que lo hizo Santiago, porque fue martirizado por el nombre de su amado, de su amo, y no descansó hasta poder cumplir la tarea que el Señor le había dado. Aquí terminamos. Les dije, iba a ser un poquitico cortico, solo era el contexto y el versículo 1, pero espero que esta semana en las conversaciones, en las reuniones caseras, nuestro corazón pueda ser animado otra vez a que nuestra fe pueda ser coherente con nuestras acciones, entendiendo quién fue el que nos dijo, el esclavo de Cristo, aquel que vivió de manera coherente entre lo que decía creer de Cristo
y lo que hacía por Cristo. Señor, te damos gracias por esta epístola de Santiago, gracias por inspirar esta carta preciosa, gracias por inspirar a este hombre, Señor, a Santiago, gracias por todo lo que permitiste y lo que hiciste en él. Y bueno, Señor, te damos gracias porque es una carta que va a confrontar de aquí en adelante nuestros corazones con cada tema que se vaya estudiando. Gracias porque estás interesado, Señor, en refinar, en fortalecer, en purificar nuestra fe. No quieres simplemente una fe falsa o hipócrita o algún estilo así, Señor. Tú quieres una fe verdadera y te damos gracias porque esta carta de aquí en adelante nos va a estar confrontando constantemente entre nuestras acciones y nuestra fe. Lo único que te pedimos, Señor, es que pueda haber coherencia. Y para aquellos que en este momento no hay coherencia, para aquellos que capaz en este momento, Señor, están engañados, te pedimos también de la manera más misericordiosa, más amorosa y más bondadosa, Señor, que conforme cada predicador se pare aquí a exponer los textos de esta epístola, tú puedas estar predicándole al corazón de cada uno de ellos, Señor, para que entiendan su condición, para que puedan entender el engaño en el que están y para que puedan dejar, Señor, su orgullo y correr a ti pidiéndote perdón, correr al redil y que tú los puedas recibir en tus manos, Señor. También ayúdanos a meditar en lo precioso, Señor, que es ser un esclavo tuyo, en lo precioso que es abandonarnos a nosotros mismos por abandonarnos a las manos del amo más impresionante y tremendo que pudo existir en la historia de la humanidad, el amo más bondadoso, el amo más misericordioso, más perfecto que hubo. Ayúdanos a tomar el ejemplo de Santiago, Señor, y considerar nuestras vidas como desinteresadas para nosotros mismos y rendirlas completamente para ti, hasta cumplir la última palabra que has dejado para que nosotros obedezcamos. Te damos gracias y dejamos el resto de la mañana y del día en tus manos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en el nombre de tu amado, de tu siervo, en el que te deleitas. En el nombre del Señor Jesús.